buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de un tema que lo encontramos muchísimo en la vida cotidiana, del sufrimiento del desconfiado y de la manera como sufren los que viven alrededor de él. Soy Carmen González desde la Clínica de las Emociones, como siempre saliendo lunes, miércoles y viernes al mediodía. Tú te habrás encontrado seguramente con amigos, con familiares que siempre están desconfiando. Y muchas veces cuando nosotros no sabemos que él tiene un problema, porque estas personas son funcionales en la vida, en casi todos los aspectos de la vida. Pueden trabajar bien, pueden estudiar bien, pueden tener amigos, pero con determinadas circunstancias o determinadas personas que muchas veces pueden ser cercanos, entonces empiezan a desconfiar. ¿Desconfiar qué significa? Que empiezan a ver, a mirar, creen que reconocen ataques cuando no existen. Entonces, como tú comprenderás, es muy difícil poder por la lógica decirle no, yo no trato de molestarte, porque no te van a creer. Tienen una desconfianza que se origina en la infancia. ¿Por qué? Porque cuando somos pequeños, el niño nace con ansiedades. Hay un carro que pasa y el niño te agarra tu manito con fuerza, o grita, se asusta, es como que el mundo lo persiguiera. Por eso la importancia de que la madre te serene, te tranquilice. Pero ¿y si la madre se va y te deja? El niño, esa ansiedad se crece, o sea, la mamá en lugar de bajar la ansiedad, se va porque está enferma, porque se muere, porque no puede. Y entonces el abandono es una de las causas de la desconfianza. Porque claro, tú tienes la experiencia de estar con la mamá en la barriga, en la tetita, y de repente se desaparece o de repente se enferma y ya no está cerca de ti, de repente viaja y entonces, o se muere, ¿no? Entonces el niño es como que siente de que este afecto que recibió, estar en la pancita o mamando su tetita, de repente, ¿en quién va a confiar si ha quedado en el abismo? Entonces se instala la desconfianza en la criatura. Pero el dolor es tan grande que es intolerable para la criatura. Entonces cuando es como que yo tengo aquí en la cabeza un vasito para 3 tacitas de agua, ¿ok? Ahí. Pero ¿qué pasa si le meto 1 litro? Se derrama. Así también se derrama al mundo el miedo y entonces se da lo que se llama mecanismo de proyección. Mi desesperación y mi rabia porque me han dejado o porque no me miran o porque no calman mis ansiedades, la proyecto al mundo y entonces veo que el mundo va a ser malvado conmigo y de verdad lo siento. Nos puede parecer, a quienes podemos vivir junto a un desconfiado, nos puede parecer que es loco, que es absurdo, pero son personas que siempre están mirando suspicazmente, porque como tienen el registro de un dolor, de golpe, de maltrato, de abandono, entonces lo están esperando siempre, pero como no pueden darse cuenta que ellos tienen rabia como reacción a este maltrato, entre comillas, recibido, lo proyectan. Porque claro, si a mí me dejan o me pegan sin que yo haga nada o me hacen sufrir, imagínate si yo pusiera mi cara de cólera, entonces el niño por defensa, bebito, ve que el mundo es horrible, no puede tolerar él su rabia, entonces la proyecta y ve que realmente son malvados o le van a hacer daño, entonces son suspicaces. Siempre están viendo lo malo en las cosas. Depende de los niveles que haya, pero muchas veces estas personas no se socializan mucho, se socializan lindo con las personas que conocen, como que están oleadas y sacramentadas.
Ahora, muchos se enferman. Esta cólera, esta rabia contra el mundo, la proyectan en ellos y se enferman, se castigan. Entonces hay muchos desconfiados que enferman. Cuando Otto Kemper dice de que cuando se analizan a estas personas, se encuentran con un padre, casi siempre es un padre mentiroso, pero con apariencia de normal, y una madre que ha sido maltratada. Entonces, estos dos factores hacen que la criatura, como están los padres en el drama, en el conflicto de pareja, muchas veces lo dejan de lado. Entonces el niño que ve la agresión entre los padres, en algunos casos, en otros el abandono o golpe, ve que el mundo es horrible y entonces empieza a desconfiar del mundo y ve que lo pueden atacar. Entonces, esto puede ser muy leve o extremo. Cuando es extremo, estamos hablando ya de una psicosis paranoica donde no hay remedio para que se le pueda convencer. Claro que hay remedio porque tienen que ser medicados, pero si no, no hay forma. Cuando digo no hay remedio, me refiero a que no hay forma de convencerlos. Yo trabajaba con una familia donde uno de ellos, ¿no?, era una gente, trabajaban en el campo, en cosechas. Entonces uno de ellos decía: mi cuñado me roba la cosecha. Entonces el cuñado le decía: entonces trae a una persona para que revise, para que vea que no lo hago. Ah, tú te lo vas a comprar, tú te lo compras. Pon a quien tú quieras. Sí, pero le decía: pero ¿cómo haremos, no? Quizás en el almacén hay que poner esos videos. No, porque entonces tú robas por el otro lado del video. O sea, él tenía internalizado desde niño que el mundo no era confiable. Entonces, hicieran lo que hicieran, de ninguna manera iba a creer. Cuando uno empieza a ser desconfiado, tenemos que curarnos con una terapia o, si es grave, ir a un psiquiatra. Porque el mundo, primero que se quedan limitados, no pueden socializarse bien, porque aunque no lo reconozcan, tienen miedo ir a los grupos, no pueden ser miembros de un grupo, pueden tener capacidad para ser líderes, pero solo cuando los conocen. Cuando conocen a la gente se desempeñan bien y no se dan cuenta que en el mundo hay gente nueva que puede ser maravillosa. Y si alguna vez nos fue mal, pues uno aprende de eso, porque la vida es experiencia y aprendizaje, pero son personas que viven pues un octavo de vida, porque se niegan a salir al mundo. Claro que no lo dicen directamente, pero cuando uno los ve, se da cuenta de que no tienen la confianza suficiente y encuentran 1000 pretextos. Entonces, ahora, además hay algo grave, que se sienten víctimas y entonces se enojan rápidamente, ¿no? Por ejemplo, alguien le puede decir a un hijo, le puede decir esto: ¿te dieron tu cuaderno de notas? Ah, ¿por qué? ¿Tú crees que me han jalado? No, porque no crees en mí. Porque no ve el interés de la madre en ver el cuaderno de notas, sino lo que está viendo es que no confían en él. Si es que, por ejemplo, la enamorada le puede decir: ¿tú qué vas a hacer más tarde? ¿Por qué? Porque quieres irte a algún lugar. O sea, viven con una amenaza permanente y hacen sufrir. Entonces yo creo que hay que tener el coraje. Si tú estás en este caso que eres desconfiado, si te das cuenta que no te socializas, si te das cuenta, además huyen, les gusta estar encerrados. Entonces, entre los conocidos nomás. Entonces, si tú estás en ese caso, tienes que tener el coraje de reconocer y decir: tengo que curarme, porque la cuestión es que causan dolor, se limitan, los hijos se limitan. Hay muchas pacientes que llegan acá que no se han socializado porque el padre era desconfiado, y madres también, ¿eh? Hay madres que dicen: no confíes en nadie porque todos te pueden engañar. No,
Me pueden engañar, pero aprendo. Y voy aprendiendo, porque también dejarse engañar es un problema, es falla de uno. A mí nadie me engaña, me dejo engañar, que es diferente. Entonces, hablo de estos temas porque se dan en la vida cotidiana. Y muchas veces hay muchos hombres celosos o mujeres celosas, incluso llegan a feminicidios, porque están bien, no pueden aceptar. Por ejemplo, salió en la semana pasada, he visto en el periódico, que a esta señora de Iquitos que la han quemado, ella le había dicho, ya no quiero estar contigo. Ah, sí, seguramente estás con otro. Y la señora no estaba con otro. Pero así estuviera, el tipo no tenía para qué mirarla como objeto. Claro, dentro del machismo somos las mujeres objetos y esto tenemos que cambiarlo. Pero es importante pensar, porque hay un dolor enorme en el desconfiado. Quería también precisar que cómo estas personas lógicamente no tienen buena autoestima. Y uno, ¿qué es buena autoestima? Sentirme valioso. Y todo es un círculo. ¿Cómo me voy a sentir valioso si en la infancia, en la primera infancia, donde se graban como si fueran plastilina las emociones, me dejaron, no me miraron, me maltrataron? Entonces acá el secreto es diferenciar. Estas emociones que tengo derecho a tenerlas, pero son de la infancia. Ahora no. Que soy desconfiado, está bien, pero ¿de dónde te viene? ¿Eres desconfiado porque tu esposa te engaña? ¿Eres desconfiado porque alguien te ha rechazado? No. Entonces es de la infancia, entonces tienes que curarte. Porque tenías razón en la infancia, pero ¿qué haces? Es como tenías razón de ponerte babero en la infancia, pero caramba, ya tienes 40 años y sigues con babero. No. Entonces uno tiene que tener el coraje de mirarse y ver qué emociones son de ahora, las tengo. Y tengo que tener la valentía de decir, ¿y esto de dónde me viene? ¿Me viene de la realidad? Si soy desconfiada, ¿por qué? Me voy a trabajar a un lugar nuevo. Soy desconfiada porque los conozco a los que están ahí, me han hecho una mala pasada, me han atacado. No, quiere decir que esas emociones las tengo de antes y tengo que tener el coraje de curarlas, porque no puede caminarse con una mochila tan grande donde en lugar de caminar 5 pasos, camino 1 porque estoy confiando y desconfiando. Entonces eso es importantísimo que cada uno lo vea, porque son formas de ser que empiezan a parecer como normales y la gente lo ve como normal, pero impiden vivir, y solo hay una vida y hay que hacer cosas en esta vida. Ahora, estas personas a la vez se refugian muchas veces entre amigos de siempre, entre conocidos. Hay muchas mujeres desconfiadas que no salen de su casa, que están con su familia. La familia es un núcleo para de ahí volar y para juntarnos cuando tenemos problemas, cuando queremos felicitar a alguien, pero no es para estar todos los domingos con la familia. Un ratito se saluda a la madre, pero tengo derecho, así como mi madre y padre han tenido amistades, yo tengo derecho a tener una vida. Pero cuando hay desconfianza, entonces mi núcleo cada vez es más pequeño. Hay gente, y lo peor de todo es que con los años se empeora, no mejora, se empeora. Entonces se van limitando, salen a lo justo y vienen. Y si tú les dices, una paciente se quejaba de su esposo, que le decía, ¿qué quieres comprar? Un refrigerador. Ya, vamos, y venimos. Pero vamos a mirar otra tienda. No, tú dijiste refrigerador, porque en el fondo hay terror y quieren regresar a su huequito, a su casa, donde como si fuera el útero materno, donde nada le va a pasar. Entonces se niegan la posibilidad de abrirse al mundo. Si tú te fijas, los primos, hermanos, familiares, amigos que son sociables es porque no son miedosos. Pero los que no tienen muchos amigos son temerosos, pero por un sufrimiento que tenía razón de ser y estaba justificado, pero de otra época, no de ahora. Pero
pero se van a justificar 1000 veces, diciendo que en la calle atacan, que en la calle asaltan, etc. Entonces, qué importante es eso. Y luego quería comentarles también otro tema importante, porque ayer me puse en el internet y dije, esto lo voy a decir. Estaban hablando sobre unos artistas medio literatos, un grupo argentino, donde hablaban del éxito, a qué personas les va bien y a qué personas les va mal. Y entonces, porque tú miras el mundo y tú ves personas que llegan a los 50 años y no han avanzado, o a los 60 y mueren en pobreza o dependiendo de la gente. Y entonces fue interesante porque habían algunos que eran exitosos y, por ejemplo, había una escritora que nunca le felicitaron la primera vez que escribió un libro y nunca más volvió a escribir. Entonces le preguntaban a este escritor, ¿qué has hecho tú para que seas tú tan exitoso? Y a ella le decían, si tú escribiste un libro tan bueno, ¿acaso perdiste tu capacidad? ¿Por qué razón después no lo has hecho? Y me sorprendió, porque no tenía que ver ni con la inteligencia, el triunfo, ni con la creatividad, porque los dos grupos, uno que había avanzado poco y uno que habían avanzado mucho, que se habían conocido incluso en la universidad, y eran este grupo de que no había triunfado, eran más talentosos y tenían mejores notas. Sin embargo, ¿qué es lo que había hecho que uno fracasara o no? Y la conclusión fue que el fracaso en la vida o no cumplir con las metas no tiene que ver con la inteligencia, porque además la inteligencia nacemos, pero la hacemos crecer. ¿Cómo la hacemos crecer? Cuando uno hace muchas cosas, miras cosas, analizas, hay una conectividad. Cuando conoces gente, estás analizando cómo son, qué te dicen, gente que te habla diferente y vas haciendo conexiones en tus neuronas. Entonces, este grupo de gente que no había, a pesar de que en la universidad eran de un grupo, creo que no sé cómo se llama, un grupo de escritores, porque comenzaron todos jóvenes, este grupo no había tenido disciplina. Entonces, llegaban a la conclusión de que no basta la inteligencia. La inteligencia no te lleva a ningún lado, te lleva la disciplina. Estos grupos de escritores se levantaban en la mañana y si se levantaban tarde tenían que trabajar, no sé cuántas horas se escriben, pero escribían todos los días un número de horas. Y a veces contaban que rompían porque estaba mal y volvían, pero se ejercitaban. Este grupo, que habían sido brillantes cuando eran jóvenes, eran indisciplinados. Escribían cuando se les antojaba, diciendo de que se les venía la inspiración. Cuando no les venía la inspiración no lo hacían. Entonces me pareció interesante porque esto es aplicable a todas las ramas del saber humano, en la vida. La disciplina. Y recordaba lo que decía Humareda. Miren, Humareda, ¿qué decía? Que para ser un gran pintor no tienes que tener de repente ideas maravillosas. Primero tienes que ser obrero, y el obrero es disciplinado. Es pintar, pintar, pintar y pintar. No tienen que ser obras geniales, pero entrenarte en pintar, en trabajar, la disciplina también. Luego, él dice que como se ha pintado tanto, aunque sean obras que no van a pasar a la posteridad, pero entrena y entrena, se aprende, y luego de unos años haciendo eso, viene el dominio de la técnica. Entonces ya la técnica, se vuelven primero obreros, después ya tienen técnica, pero no es suficiente la técnica para ser un buen pintor. La técnica con la disciplina, siempre la disciplina, y después solo puede ser un buen pintor
quien pinta cosas universales, cuadros que puedan parecer hermosos al mundo. Esas emociones que se ponen en esos cuadros es producto ¿de qué? Es producto de ser un filósofo, de ver la vida con sabiduría, ver en grande el mundo, no en pequeñeces. Entonces, miren qué interesante cómo dicen dos cosas. Primero, saco en conclusión, y esto lo he traído para ti. Lo primero, la disciplina. Qué importante es la disciplina. Quien no tiene disciplina no va a triunfar en la vida, porque así se saque la lotería va a volver a botarla toda. La disciplina. Y segundo, aprender cada día, mejorar cada día, ser obrero de la pintura, ser técnico y luego ser un sabio. Claro, porque vamos envejeciendo en cualquiera. Si soy contadora, si soy abogada, primero trabajo, luego ya domino la técnica y luego me voy poniendo viejo. Y si me voy poniendo viejo, entonces ya enseñaré en la universidad, me volveré un filósofo de la vida. Entonces quiero que te proyectes y sepas qué vas a hacer en la vida, porque esto es importante. Primero, curarse. Si eres desconfiado, es importante que tú veas, primero que analices la forma de ser que tienes, cómo sientes. Segundo, la valentía de saber, yo siento de esta manera por mi infancia. Hay mujeres que se preocupan únicamente de la ropa y de la vestimenta. No es malo ni bueno, no hay malo ni bueno. Preguntarme por qué me preocupo tanto de la ropa, tengo que estar impecable, porque creo que no valgo nada y sin eso entonces voy a valer algo, sin eso ya no valgo nada. Cada uno tiene diversas formas de ser y acá lo valiente y corajudo es ver cómo soy, qué emociones tengo, de dónde vienen y tener la fuerza para cambiar. No puede ser que tú te quedes con las emociones de niña o de niño, porque entonces ¿para qué vives? ¿Acaso eres una caja donde tus padres te han colocado emociones y ahí te quedaste? No, ellos te pusieron emociones lindas o feas, pero ya se acabaron. Ahora tú tienes que clasificarte y trázate sueños y cumple con tus sueños y cúmplelos con disciplina, con esfuerzo, y termina que pasen los años y analiza. En este programa lo que enseñamos es a pensar elaborando. Pensar elaborando. ¿Qué se llama elaborar? Analizar el porqué. Si la terapia fuera chata, ¿yo qué diría? Viene un paciente y la señora le dice, viene la pareja, y la señora le dice, doctora, me dice, yo no salgo a la calle, y él es desconfiado. Si no fuera psicoterapia psicoanalítica, si fuera una simple psicología, ¿yo qué le diría? Pero hijito, ¿por qué eres desconfiado? Si ella es buena, ¿qué sacaría? Nada. Lo que tengo que hacer es que él se dé cuenta de su desconfianza y la conecte con la raíz, de dónde viene, y la raíz siempre está en la infancia. Entonces, atrévete a ver cómo fue tu infancia. Tú eres inteligente, atrévete a ver qué puedes haber sentido, conéctala con hoy día para que vayas desarmando esas emociones. No es posible que camines con una desconfianza de niño o de niña, no es posible. Lo que pasa es que la inteligencia es de adulto y la inteligencia va a justificar cómo es, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo le dije al Señor, usted tiene que analizar, mire, usted ha sido el último hijo, cómo habrá estado de celoso. Él era desconfiado y me dijo, doctor, usted le está dando la razón. Yo no le doy la razón a ella. Lo que te quiero explicar es que tú eres... O sea, tienes razón de ser desconfiado, tienes razón, pero mejor dicho, tuviste razón en tu infancia. Entonces, lo que más deseo
es que tengamos el coraje de atrevernos a ver quiénes somos. No puede ser que tú camines por el mundo sin saber quién eres. Si es que hay mucha gente que, por ejemplo, viene y tienen determinados, incluso han venido gente que roba. Atrévete a preguntarte por qué eres así. Atrévete a preguntarte por qué muchas veces estás en el límite del delito. Acá no se trata de criticar a nadie. No existe lo bueno ni lo malo para los terapeutas. Existe el origen. Atrévete a ver el origen de tus emociones y atrévete a decir, yo quisiera que mi hijo o hija sean así. Muy bien, entonces tengo que dar de baja estas emociones. Mira, y por eso es que a nosotros nos importa tanto que la gente se haga terapia, porque no puede ser que uno camine torturándose y torturando, porque acá no hay nada neutral. Cuando tú eres agresivo, cuando tú eres desconfiado, cuando tú eres amarrete, porque el amarrete tiene que ver con que ha tenido vacío y no quiere que lo saquen desde ese, no quiere quedarse vacío otra vez, traes dolor a la gente y te quedas como inválido porque caminas de a pocos y tú tienes derecho a hacer lo que quieres, permítete soñar y lo vas a lograr. A veces estamos tan mal que cuando le digo a un paciente así me dice, sí, pero yo no necesito sueños. Todos necesitamos hacer cosas o te vas a quedar como estás, porque entonces si no, te metes al cajón. Entonces, por eso es que tenemos acá terapias para niños, para adolescentes, para adultos. Hoy día, por ejemplo, tenemos meditación aquí en Miraflores. Meditación es a las 7:30 de la noche hasta las 8:30. El día miércoles, tenemos pareja y familia. Ven, cuéntanos, no importa que no venga tu pareja, porque vienen mujeres solas. Ven y cuéntanos cuál es el problema y te vamos a ir dando caminos. Si tienes problema con el hijo, con la hija, con el esposo, ven, cuéntanos. A ver, con tu hermana, cuéntanos para nosotros darte camino, para que te alivies, porque tú tienes derecho a estar tranquila o tranquilo. El jueves tenemos taller para crecer, ¿no? Y en Los Olivos estamos en Manuel Asensio Segura 382. Esto queda en del Megaplaza, cruzas la Panamericana y esa es la avenida 382. Tenemos todos los talleres, todas las terapias para niños, adolescentes, adultos, y los días viernes tenemos un taller a las 6:30 de la tarde. Y en julio vamos a comenzar con nuestras terapias de aprendizaje y yoga para niños. Así es que, y los viernes también tenemos triaje. El triaje es un primer encuentro con una consejera para ver qué te está pasando. Así es que anímate, ven, búscanos, tú tienes derecho a ser feliz. Yo he estado feliz de estar contigo y me despido hasta el día miércoles. Si te gustó este programa, compártelo con un comentario tuyo, porque mucha gente, por ti, gracias a ti, puede ser un poquito más feliz. Permiso.